Bueno, como tal, creo que ya se ha agotado, ¿no? Todos los temas para avanzar sobre Linux. Si no me equivoco, solamente tendríamos que ver lo que son vectores. Pero más allá de eso, vamos a realizar algunos ejercicios que son, bueno, parecidos, ¿no? A los de su práctica. Y creo que hay uno bastante parecido en realidad a lo que, bueno, no a su práctica, ¿no? Sino al desafío 3, ¿no? Que está posteado ahí en el CLAR. De momento voy a abrir la terminal de Linux y vamos a comenzar. Ya, entonces me voy a crear la carpetita de clase 4 y vamos a comenzar acá. Pero primeramente quería hacer una pequeña sumatoria, ya que creo que he visto, ¿no? Si no me equivoco, sí lo vi dentro de sus ejercicios, la sumatoria, o bueno, algunos tipos de ejercicios de ese tipo, ¿no? Entonces podríamos verlo en este capítulo de un momento. Bueno, aquí está, ¿no? El desafío 3 que les ha puesto la licenciada y tienen algunos ejercicios, ¿no? Estos que tienen, no como tal, digamos, una sumatoria, pero sí va a tener, digamos, un cierto efecto en el cual es, ¿cómo se diría? De operaciones aritméticas, ¿no? En todo esto. Y también esta parte de los ejercicios en los cuales aquí sí hay un tipo de sumatoria. Y en esta cuestión que son series, ¿no? Igual de los vectores, que no es tan difícil, la verdad, aplicar los vectores, seguramente ya lo han visto dentro de lo que son, de lo que es, ¿no? De la parte de que les ha dado la licencia. Ya, bueno, esta sumatoria es algo como una serie, más que todo para lógica, pero les va a ayudar. Vamos a ver ahora. Vamos a poner ejer1.sh. Y como tal, la serie que quiero lograr es esta prácticamente. A ver. Si digamos yo tengo un 1, vamos a poner 1,1,3,3,3,3,3 y posteriormente, si no me equivoco, creo que sigue yendo hasta 5. Y es algo así. A lo que se está refiriendo más que todo a esta serie es que, bueno, no se van intercalando, ¿no? Sino es que es una serie de impares. O sea, está yendo 1, 3, 5, seguramente luego va a venir el 7, luego el 9, todo eso. Pero la cuestión es que se repite ese mismo número, la cantidad de pares. Por ejemplo, el 1 se repite 2 veces, luego el 3 se repite 4 veces, el 5 se va a repetir 6 veces, el 7 se va a repetir 8 veces y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, no es muy complicado, la verdad. Lo vamos a resolver ahorita, no lo vamos a ver. Siempre, ¿no? Ponemos el mensajito de ingrese su número hasta donde quiere, ¿no? Hasta donde quiere ver su serie prácticamente. Este delimita prácticamente hasta donde lo queremos ver, ¿no? Si le voy a dar un 4, pues simplemente debería mostrarme esta partecita de acá, ¿no? Si le digo que quiero ver, no sé, 10, entonces toda esta partecita tendría que mostrarme, ¿no? Entonces ya depende de qué ingresemos por teclado. Le vamos a poner aquí un N, cuál va a ser el número, obviamente. Lo que vamos a hacer es siempre el for, ¿no? El for ya hemos visto que se puede hacer de una manera más simple, sin estar poniendo corchetes, ¿no? Respetando los espacios, todo eso se puede hacer como ya lo hemos visto anteriormente, digamos, en clases, o bueno, lo han debido ver en clases de 111 que son de Python, ¿no? Y bueno, tal vez no sea tan parecido, pero seguramente les va a ayudar. Sus llavecitas, como siempre, y incluso si no ponen llaves, igualmente funciona el do y el don't. Tal vez alguno que haya hecho la prueba lo ha debido ver. Bueno, lo de siempre podríamos empezar con la serie simple, ¿no? Que es prácticamente mostrar 1, 3, 5, eso es de los impares, ¿no es cierto? Tendríamos que simplemente ver si es que son impares o prácticamente, o sería una mejor manera, digamos, tener una variable de comienzo, la cual sería, digamos, P o T, tal vez de término, pero lo vamos a dejar en P. P podría ser, por ejemplo, 1. Le tendremos que decir aquí que como es 1, tendría que mostrar primeramente a P, ¿no es cierto? Y luego, bueno, como lógica,
tienen que mostrar 1, 3, 5, entonces lo que tendremos que hacer es que P es igual a P más 1, más 2, y así va a ir sucesivamente en un rango de impares, ¿no es cierto? Pero aquí la cuestión es de más o menos cómo podríamos llegar a hacer que prácticamente este vaya repitiéndose 2, 4, 6, ahí ya tendremos otra serie, que no esté implícitamente en la serie, ¿no? Sino es que le está dando prácticamente el rango en el cual tiene que repetirse cada uno de los números. Bueno, entonces lo que podríamos hacer acá es que prácticamente, a ver, voy a hacer primero el código. Este sería, ¿no?, de los impares, que es bien facilito. Más o menos sería el punto inicial en el cual siempre tendremos que iniciar, ¿no? Ya sabemos cómo es eso, entonces puedo decir acá, a ver, voy a hacer primero el codiguito y les voy a ir explicando posteriormente, ¿ok? Para no estar trancándonos aquí. Igualmente lo pueden ir analizando de poco en poco. Entonces, puedo utilizar también los paréntesis, pero bueno, para variar un poco, ¿no? Entre lo que es cómo se manejan los corchetes y todo eso, ¿no? Y cómo es el EQ, todo. Podemos poner un tren y aquí lo voy a poner que prácticamente es Q, lo que ya hemos visto. Le puedo poner aquí un más, ya que, sí, me olvidaba, ¿no? Ya que es una sumatoria, este no va a venir separado por comas, ¿no es cierto? Sino lo que quiero es que llegue a ser, digamos, 1 más 1, más 3, más 3, más 3, más 3, más 5, más 5, disculpen, más 5, más 5, más 5 y así sucesivamente. Okay. Esa es la parte de los sumatoria. No sé si llegan a dar exámenes, creo que Lolic me dijo que no iban a dar exámenes, entonces nada raro que ponga un desafío parecido, ya que creo que solamente había unos pequeños ejercicios de vectores, ¿no? Habría que ver, tal vez les pongan un nuevo desafío, pero bueno, ya van a saberlo cómo hacerlo a partir de esta clase. Entonces, esa partecita, ahorita lo vamos a ver, ahorita les voy a mostrar por qué estoy haciendo todo esto y por qué cómo funciona prácticamente el código y cuál es la lógica de todo esto. A ver, si no me equivoco era eco menos n. Y otra vuelta. Entonces, hasta aquí no está tan raro, ¿no? Eso ya lo han debido ver bastantes veces, la verdad. Que prácticamente vamos a necesitar como un contador. ¿Para qué un contador? Un contador que nos diga, por ejemplo, que digamos, tenemos primeramente la serie de los pares, ¿no es cierto? Digamos, que vamos a tener dos, podemos empezar desde ahí, y que a menos de que se cumplan esos dos, a menos que se descarguen esos, vamos a seguir con ese dos, ¿no? O sea, uno se va a mostrar, luego dos, se va a seguir mostrando, se va a acabar, y ya no se va a mostrar, ¿no? Luego va a empezar en uno, luego en dos, tres, cuatro, y cuando llegue al cuatro, va a ser una igualdad, y entonces tendría que volver a iniciarse a uno, luego tendría que ir a la serie de los pares hasta 6, ¿no? Entonces tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a encontrar una igualdad y va a volver a saltar y se va a volver a poner 1 para que si el 7 se vuelva a repetir, pero ya esta vez 8 veces. Entonces aquí lo que les decía, vamos a necesitar un contador, ¿no es cierto?, que represente esta C. Por lo general siempre se pone C, ¿no?, de contador y todo eso. El D, disculpen, el D que le vamos a poner igual a 1 y el K que le vamos a poner igual a 2. ¿Cómo funciona? Prácticamente esta parte del for es simplecita, ¿no? Porque simplemente nos va a decir cuántos términos son los que vamos a mostrar dentro de lo que es la serie. Bueno, sumatoria en este caso. Y aquí lo que le va a decir es que prácticamente C va a cambiar de valor, o sea, va a ser multivariado. Le va a decir que C se va a tener que sumar al valor de P. En este caso va a tener que ser 1. Y va a preguntar aquí en un pequeño if, le va a decir B, que es igual a 1, si es igual a K, que es igual a 2, entonces le va a decir que no. Por ende, va a venir a este else y le va a decir, no, echo mostrar P. En este caso, P jamás ha cambiado su valor, nunca ha entrado acá, y le va a decir que va a mostrar primero el primer número, que sería 1, en este caso. Luego de eso, para que tenga, como les decía, no tiene que ir aumentando cada vez que se vaya haciendo
cada vez que se vaya cumpliendo, ¿no? Una serie de los pares, por ejemplo, 2 se cumple, luego tiene que ser 4 se cumple, 6 se cumple. Entonces, por eso es que está este let con el d sumándole uno más a esto. ¿Por qué? Porque cuando este d se sume, ya va a tener como valor 2. En ese caso, va a volver y le va a preguntar, ¿no? Bueno, primeramente va a sumar a la c, no olvidemos. Le va a decir que c más p, como les digo, p jamás cambió su valor, más 1. En este caso, como ya se había sumado la primera vez, va a tener 2, ¿no? Luego va a volver a este if y le va a preguntar si d es igual a k. D como tal, aquí ya lo habíamos alterado, entonces ya va a tener el valor de 2, que es igual al de k. Entonces, 2 es igual a 2, sí, le va a decir. Esta vez va a entrar por verdad. Y al entrar por verdad, va a tener esta condicional en el cual le va a decir, ¿no? Que se muestre una vez más p. O sea, el último dígito prácticamente, digamos, que tenía que repetirse, se lo va a mostrar por verdad. Ese va a ser el último. Y luego, por lo tanto, al momento de ya como que ha saltado, digamos, esta banderita de acá, en la cual le decía que ya ha cumplido, digamos, su término de la serie de los pares, tiene que tanto incrementar los impares como también cuántas veces se van a repetir. Entonces aquí va a estar incrementando la serie de los impares y esta P va a cambiar a 3, ¿cierto? Y posteriormente, aquí me equivocaron, perdón, había puesto una L. Es K. Se va a sumar como es la serie de los pares, ¿no? Primero ha sido 2, luego tiene que ser 4, entonces K se va a modificar a 4. Entonces ya tenemos la serie de los pares, la siguiente que es el 3, ¿y cuántas veces se tiene que repetir? 4. Entonces aquí 3 y 4, así es como tiene que ir, ¿no? Posteriormente, aquí falta una cuestión. ¿Por qué? Porque si yo no le digo, les había dicho, ¿no? Que cada vez que se cumpla, digamos, la serie de los pares, que le va a decir cuántas veces se va a repetir la serie de los impares, tiene que saltar otra vuelta 1, ¿no? Por ejemplo, aquí ha sido 1 por este D, va a llegar a 2 y tiene que saltar otra vuelta a 1, va a hacer 4 repeticiones y tiene que volver a saltar a 1. Tiene que hacer 6 repeticiones y luego tiene que volver a saltar a 1. Entonces aquí en esta parte del código nos faltaría prácticamente decirle cuándo va a saltar, ¿no? Y ese cuándo es cuando se termina y por lo tanto cuando empieza tanto una nueva, bueno, el siguiente dígito de la serie de los impares y como también se altera, ¿no? Cuántas veces se va a repetir. Entonces justamente acá abajo de estas operaciones debería estar este D1, ¿no? El cual nos va a decir cuándo se va a prácticamente reiniciar el contador, si se podría decir, ¿no? De las repeticiones. Este contador es simplemente cuántos términos nos va a mostrar y este contador cuántos términos tiene que repetirse, ¿ok? Pero este K es el que prácticamente un poco también se inmiscuye dentro de lo que es cuántas veces se va a repetir, ¿no? Porque es como que el que está siguiendo la serie de los pares para que todo fluya. Veremos si está bien. Lo vamos a ver. Me va a ingresar su número, le voy a poner 6. Bueno, como tal, funciona, ¿no? Aquí me está mostrando solamente 6 términos. Está bien. Lo que no me gusta un poco es que tal vez aquí nos falte un eco, ¿no? Para que no esté así. Bueno, mejor así nos bota. Lo voy a poner en 12, en 20. Y como verán, aquí nos sale, ¿no? Primeramente 1, 1, 4, 3, 6, 5. Y luego seguramente nos va a salir 8, 8 7, ¿no? Entonces, esa partecita es un poco, como les digo, lógica, ¿no? Pero siempre se empieza de lo que es, digamos, la parte fundamental, en la cual, por ejemplo, ¿cuál sería? La que hemos visto primero, ¿no? La que es de los impares. Hemos visto que simplemente era un let. Bueno, esta partecita de acá, ¿no? Y luego ya para darle condicionales, o sea, para decirle cuántas veces se va a repetir, es un poco más de lógica, ¿no? En la cual tendríamos que ver cuántas veces tienen que repetir, 2. Entonces tendría que tener un contador que me diga cuántas veces de los pares tengo que repetir esta serie de los impares, ¿no? En este caso creamos esta variable k, la cual va a ir contando, ¿no? Primero de 2, luego 4, luego 6, luego 8 y así sucesivamente. Pero más allá de eso,
tendríamos que tener, como les decía, esta partecita, ¿no? La cual va a reiniciar cuántas veces tiene que repetirse. Si le dijéramos 2 y luego 4, no tendría un fin, no prácticamente jamás se cumpliría esto y seguiría repitiendo, repitiendo hasta que simplemente salga 1, 1, 1, 1, seguramente nos va a salir si es que no tuviera esta parte. Eh, Hay múltiples maneras, ¿no?, de hacer esto. No es simplemente que, digamos, para esta sumatoria, sí o sí este es el código final. Tal vez otro tuviera otra idea en la cual tal vez sea mucho mejor, ¿no? Tal vez mucho más eficiente, tal vez solo necesite un if y tal vez solamente cambie, digamos, una palanquita por acá, digamos, tal vez solamente lo sume entre dos, tal vez lo sume conjuntamente, no sé. Hay varias formas, ¿no? No como tal, la resolución de los problemas, más que todo de este tipo, como de su desafío como este, son prácticamente únicas, ¿no? Porque solamente son, digamos, operaciones aritméticas aplicadas, ¿no? Tiene que tener su raíz y todo esto. Pero ya para estos tiene que tener un poco más de lógica, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, este de las sumas con funciones es interesante porque, bueno, no tienes que aplicar, ¿no? Multiplicación, simplemente sumas. Y eso simplemente se lo hace con un for. Entonces, ese sí también sería única solución, pero, por ejemplo, de las series es ya bastante complicado, ¿no? Encontrar una única solución. Por lo general tienen bastantes soluciones. En este caso, esta es una. Tal vez sea la más eficiente, tal vez no sea la más eficiente, pero se puede hacer así, ¿ok? Entonces los voy a copiar posteriormente, no se preocupen, para que lo puedan ver, ¿no? Ya que creo que he visto por aquí sí, aquí una serie, digamos, que si bien no es una sumatoria, pero les puede ayudar. Ok. Ahora, otro ejercicio que también quería hacer, disculpen, es, por ejemplo, de descomposición de números. No sé si lo han visto o no. Sí, por favor, me había olvidado. ¿Podrían ponerme un presente mejor para anotarlos? A veces la lista me pide una lista, entonces, para tenerlo eso bajo en cuenta, por favor. Bien. Entonces, voy a poner acá un ejercicio 2, en el cual, como les digo, vamos a hacer, digamos, de un número, lo vamos a descomponer como tal. Por ejemplo, 2021. Si yo lo descompongo como tal, me saldría un 2, un 0, un 2 y un 1, ¿no? O sea, lo estoy separando por numeritos, digamos. Entonces, cada uno de esos números pueden ser aplicados a, por ejemplo, si yo quiero encontrar un par dentro del número, un impar, una serie Fibonacci, entre otras cosas. Entonces, para generar, por ejemplo, como les digo, esta parte de en un número, por ejemplo, encontrar, por ejemplo, el mayor, ¿okay? El menor, y también la suma de sus impares, lo vamos a poner. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, en este caso, a ver, voy a poner un número aleatorio de acá. Por ejemplo, ese número como tal, para encontrar su mayor, por ejemplo, su mayor, ¿cuál sería? Sería el 9, ¿no? Que la salida. Luego también el menor, bueno, no vamos a poner 0 porque es muy irónico. Le vamos a poner acá que este es el may, ¿no? El mayor en este número es el 9. El menor sería el 2, ¿no es cierto? En este número, ¿no? No en otro. Y también los números de sus impares, que serían, por ejemplo, este 3 y este 3 más, ¿no? Los únicos impares, entonces prácticamente la suma sería 6. Entonces simplemente lo haríamos con eso, ¿no? Pero ¿cómo podríamos lograrlo? Simplemente haciendo una descomposición de números, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Prácticamente una división entre lo que es la longitud del número en sí. O también eh, simplemente dividido entre 10, ¿no? Cuando lo dividas entre 10, por ejemplo, este número, lo que te va a dar de dividendo, prácticamente va a ser este número. A ver, lo vamos a poner en una ejemplificación. Un momento, voy a ponerlo acá. Ya. Por ejemplo, ¿no? Este 4, 2, 3, 8, 3, 9, 28, 4. Cuando lo dividamos, por ejemplo, entre 10,
Lo único que nos va a venir aquí de dividiendo es toda esta parte, ¿no? Toda esta parte se va a trasladar aquí, ya que es un 10, ¿no? Simplemente es una división bien fácil. Y como residuo como tal nos va a salir un 4, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto, es como se hace la descomposición. Prácticamente lo vamos a ir dividiendo entre 10 y lo vamos a ir partiendo dato por dato. Por ejemplo, de la división entre 10 podríamos sacar el nuevo número. Y del residuo, que es el porcentaje, ¿no? En los ejercicios de acá, vamos a sacar lo que está dejando en sí, o sea, la descomposición de números en sí, ¿no? Entonces, entrando en un bucle, por ejemplo, si hacemos esta operación, prácticamente si se va dividiendo entre 10, lo que vamos a sacar primero es un número, luego lo va a partir otra vuelta, va a ser otro número, luego otro número, luego otro número, luego otro número y así. Hasta que al final simplemente ya solo queden así numeritos por separado. Entonces, más que todo en eso se basa la descomposición. ¿Okay? Hay descomposición por la derecha y hay descomposición por la izquierda. ¿A qué me refiero por la derecha? Que prácticamente si nosotros encontramos la longitud del tamaño de este número, por ejemplo, lo que podemos ver es que son aproximadamente de 100 millones, ¿no es cierto? Entonces tendría que tener aquí, por ejemplo, para sacar únicamente este 4, tendría que dividirlo por esto, ¿no es cierto? Y de dividiendo me saldría 4. Entonces ese sería mi número que voy a sacar. Luego tendría que ir bajando y luego por resto, en realidad me tendría que salir luego lo que queda. Y este se convertiría en el nuevo número. Entonces, eso es simplemente la operación que les he dicho al principio, pero al revés, digo. Una es por la derecha, o sea, que viene por la derecha descomponiendo, y la otra es por la izquierda, ¿no? Que viene descomponiendo. Cualquiera es válida, pero la más fácil, digamos, es por la derecha, ya que simplemente necesitas un 10 y ya te lo va a hacer. A ver, vamos a hacer la prueba. Primeramente vamos a tener un while. Por general siempre se hace con while porque, bueno, tienes que saber cuándo parar, ¿no? Le vamos a dar como ancla cuando pare, que cuando el número ya no tenga dónde más, digamos, sacarle, digamos, más números, ahí es donde va a parar. Le vamos a poner un while, vamos a poner un n, el cual como siempre va a nos falta, ¿no? Aquí, y tal vez ese es un número, voy a poner un, aquí le ponemos, no, perdón, tiene que ser un ne, es igual a 0. Le estoy preguntando acá, es simplemente, ¿no? Si n es diferente de 0. O sea, si esta partecita es diferente de 0, por ejemplo. ¿Ok? Si el último dato que me va a mostrar es diferente de 0, como cuando el número ya se ha terminado. Si bien aquí nos mostraba, digamos, 423 millones, bla, bla, luego nos va a mostrar, ¿no? 42 millones porque ya le hemos quitado. Luego 4 millones porque ya le hemos quitado. Y así sucesivamente hasta que nos diga 42, ya solamente queda 4 y al final ya no le va a quedar nada, entonces ese va a ser nuestro límite. Vamos a poner aquí nuestro do. Y le voy a poner como les decía, ¿no? Primeramente lo que vamos a partir del número. En este caso le podemos poner un Z, sí, está bien. Y le puedo poner acá, ¿no? Por ejemplo, este va a ser mi número, el cual tengo que analizar. ¿Por qué? Porque este Z, por ejemplo, de este número, porcentaje 10, como les decía, ¿no? Si el dividendo nos va a salir todo este número de acá, el residuo nos va a salir simplemente este 4 de acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y como tal, para que este número se vaya actualizando, porque este número tiene que ir, bueno, yéndose a ser pequeñito, ¿no? Por ejemplo, así como les decía, ¿no? 42.383, luego 4.238, 423, 42 y 4. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es actualizar esta misma variable de n para que vaya cambiando, ¿no? En este caso, n es igual al mismo n, pero esta vez dividido entre 10, ¿no? Cuando lo dividamos, como les decía, nos va a salir esta parte, ¿no? Dividido entre 10. Luego esto, vamos a dividir entre 10 y nos va a salir esto. Ahora, este número lo volvemos a dividir entre 10 y así y así. Esa es prácticamente la lógica de cómo se va descomponiendo números. Bueno, aquí un if, tenemos que, bueno, podemos hacerlo primeramente, si nos está saliendo bien, la descomposición, ¿no? Como tal.
Este Z nos representa como tal cada numerito que se va descomponiendo, ¿no? Uno por uno. Vamos a poner un espacio y una coma, tal vez para que se diferencie. Vamos a ver si nos está saliendo bien. Voy a poner aquí un bash. Le voy a poner el nombre, cualquier número. Bueno, como tal aquí, ¿no? Me sale, por ejemplo, este 8, este 6, 6, 8, 5. Entonces lo está haciendo bien, ¿no? Le está sacando uno por uno. Lo que no me gustó es que le pongamos una P y nos muestre. A ver. Un ratito. No debería seguir esto. N, si no me equivoco. Ahora sí. Estoy buscando de palabra. A ver, lo voy a agrandar un poquito. Y como tal, aquí ya se ve un poco mejor, ¿no? Como les digo, esta es lo que estamos haciendo es una descomposición hacia la derecha, ¿no? Porque está viniendo por acá y está descomponiendo primero este 9 de acá, luego este 8, el 6, el 9, el 6, el 9 y el 8, ¿no? No está yendo como tal como el número, ¿no? Tendría que ser 8, 9. Eso es ya, como les decía, de una descomposición hacia la derecha, hacia la izquierda. Bueno, depende de cómo lo vean, ¿no? Unos dicen que como está yendo hasta allá, entonces a la derecha, pero como está empezando de acá es a la izquierda, pero bueno, depende de ustedes, ¿no? La cuestión es que hay dos maneras de hacerlo. Poner un nano, está bien como lo estamos haciendo, y como tal aquí ya empezaríamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? Nos dice encontrar el mayor y el menor. Para encontrar el mayor y el menor es, bueno, tanto en números como en vectores, la lógica es la misma. Primeramente, necesitamos el menor valor que se puede encontrar. En este caso, por ejemplo, si le ponemos menor, el menor en este caso tendría que ser, por ejemplo, 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entre un número de un solo dígito únicamente hay, obviamente, 9 posibilidades, ¿no? Bueno, 10. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya está ahí. Lo único, ¿no es cierto? Entonces, el menor sí o sí tendría que ser 0. Y el mayor como tal tendría que ser 10, ¿no es cierto? Lo que hacemos con estos números simplemente vamos a tenerlos como la base de nuestra operación. Primeramente, pues, si pongo un if y le digo z es mayor que, en este caso le habíamos puesto menor, ¿no? Como tal, sí. Entonces acá, ¿cuál es, por ejemplo, un dato en el cual tendríamos que corregir? Es que en la lógica, si bien, digamos, nos vamos a referir al menor como 0 y al mayor como 10, disculpen que nos ha salido un error, es que estos valores, al momento de hacer, digamos, las operaciones, todo eso, tiene eh, tiene un truquito, ¿no? En este caso, porque estos tendrían que cambiar su valor. ¿Por qué? Porque la lógica en la cual vamos a resolver este ejercicio es, por ejemplo, si digamos tengo un número, para encontrar el menor, sí o sí tengo que ir bajando, ¿no? En este caso, por ejemplo, no tendría que ser, bueno, para encontrar el mayor sí, pero para este no. Por ejemplo, si quiero encontrar el mayor, bueno, perdón, el menor, tengo que ir, como les decía, bajando, ¿no? Entonces, esto quiere decir encontrar el menor. Si yo le digo, por ejemplo, en este principio, 4 es es menor que men, o sea que 0, me va a decir no. ¿Por qué? Porque 4 es mayor, 8 es mayor que 0, 2 es mayor que 0, 9 es mayor que 0, 3 es mayor que 0, todo es mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces aquí jamás va a cambiar y 0 se va a mantener en el número. Entonces la cuestión acá es que no tenemos que haber puesto, por ejemplo, digamos, mayor como 10 y menor como 0, sino tendría que haber sido al revés. Para que así
el primer valor que se tome, digamos, de ya sea un vector, o sea, digamos, esta descomposición de números, sí o sí lo tenga el primer número. En este caso, si yo le pregunto 4 es menor que 10, o sea, el mayor número que se puede encontrar dentro de los números de un dígito, obviamente, ¿no? Le va a decir, ¿no? Efectivamente, sí, es menor. Entonces, este tendría que tomar ese nuevo valor. Voy a poner que prácticamente z, no, perdón, tendría que ponerle que menor sea igual a, perdón, a z. Es simplemente eso. Yo le pregunto ahora, z menos lt, perdón, menos gt. Aquí lo que le estoy preguntando es prácticamente, ¿no? Si z, en este caso 4, es mayor que my en la primera entrada, va a ser 0. Entonces, cualquier número que nos aparezca, ya sea vector o la descomposición de números, va a ser mayor que el primero, ¿no? Va a ser mayor que 0. En ese caso, va a tomar el primer valor. En este caso, si bien 4 no es el mayor de todos los números, sí es mayor que 0. Entonces va a tomar ese primer valor y por lo tanto las siguientes vueltas ya va a ir empezando a, si se puede decir, operar con sus números vecinos, ¿no? En este caso 4. Como este va a tomar el valor de my, entonces le va a decir, ¿no? Como ya tomaríamos 4 mayor que 0, sí. Entonces my se va a convertir en 4. A la siguiente, va a tomar este 8 y le va a decir 8. ¿Es mayor que 4? Sí. Entonces este 8 se va a quedar con el my. Entonces luego va a venir el 2 y le va a decir 2. ¿Es mayor que 8? No. Entonces el 8 se va a seguir quedando como mayor. Va a llegar el 9 y le va a decir 9 es mayor que 8 y le va a decir sí. Entonces ahora 9 va a ser el siguiente mayor. Y así va a ir. Esa es la lógica simple, digamos, de cómo se resuelve este tipo de problemas. De mayor y menor, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que, una vez más, podemos poner, ¿no? Mayor. Cerramos el if y le ponemos acá simplemente, ¿no? Como tal, esto ya debería servirme para encontrar, por ejemplo, los valores que son el mayor y el menor. A ver, lo vamos a hacer la prueba. Voy a poner aquí un eco. Le voy a poner aquí el mayor es. Y le voy a poner aquí mayor. Otro eco en el cual le voy a decir el menor es. Entonces, vamos a ver. Ejercicio 2, ¿no? Ingrese su número. Le voy a poner así. Y como tal aquí me está diciendo bien, ¿no? Primeramente el mayor es 9 y el menor es 1. Que está bien, aquí hay un 1 y bueno, aquí hay varios 9, ¿no? Entonces está funcionando bien. Vamos a hacer la prueba una vez más. Voy a poner numeritos raros. No, este no. Y como tal aquí ya no existe un 9, pero existe un 8, ¿no? Entonces el mayor se queda con el 8. Y es así de siempre prácticamente, ¿no? Y esto también se puede aplicar a los vectores, como les decía. Es bastante sencillo. Lo único que nos faltaría es simplemente la suma de los impares, la cual, bueno, seguramente ya se han dado de cuenta que es sumamente fácil, ¿no? Ya viendo cómo se hacen este tipo de cuestiones, es sumamente fácil. Ponemos simplemente acá lo de siempre, ¿no? ¿Cómo encontramos un valor impar o par? Bueno, simplemente para encontrar un valor par, si lo dividimos entre 2, sí o sí nos tiene que salir un 0, ¿no es cierto? Y para un valor impar, lo único que no nos tiene que salir en el residuo es un valor 0. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, por ejemplo, tener una variable auxiliar, en la cual sería, por ejemplo, le había puesto A, está bien. Y le tengo que decir, ¿no? Aquí, Z, o sea, el número como tal, dividido entre 2. Lo que nos va a hacer esto simplemente agarrar este 4. Le va a decir 4 porcentaje 2, le va a decir 0. Y le va a preguntar acá, A, ¿es diferente de 0? Le va a decir, obviamente no. Entonces no va a entrar. ¿Qué es la operación que tenemos que hacer acá en este? Simplemente verificar si es un 0 para que así lo sume, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener igual otra variable auxiliar, la cual sería sum, de suma, ¿no? O bien suma, bueno, sería depende, ¿no? Y aquí tendré que sumarlo ss. Listo, ¿no?
Por ejemplo, vamos a venir este 4, digo este 8, perdón, le va a preguntar 8 porcentaje 2, le va a decir 0. Entonces, no va a entrar este if, no se va a sumar. Va a venir por todos estos hasta llegar, por ejemplo, a 9, en el cual le va a decir 9 porcentaje 2 es igual a 1. Entonces, 1 es diferente de 0, sí. Entonces va a entrar por verdad y ahora sí se va a sumar ese 9. El 9 se va a sumar, va a terminar el if y va a volver, ¿no? Y va a seguir hasta encontrar este 3 y este otro 3 y los va a sumar. Entonces, prácticamente eso sería lo único como tal, ¿no? Vamos a poner un eco en el cual vamos a decir la suma es, y le ponemos acá, ¿no? Suma. Veremos si funciona. Y bueno, a ver, vamos a ver. Le damos una chequeadita y como tal nos sale el mayor que es 8 y bueno, sí, ¿no? El mayor es 8 y el menor como tal sí es 4 porque no hay otro menor, no hay un 3, no hay un 2, no hay un 1. Como tal me dice que la suma, pero de los impares únicamente es de 12. Lo vamos a ver. Y bueno, sí, ¿no? Solamente tenemos un 7 y un 5, la cual suma nos sale 12. Entonces está funcionando bien, ¿no? A veces sale esto porque no lo guardas bien o te has confundido de teclas. Entonces van a tener cuidado, ¿ok? Si le ponen no, se les va a borrar su contenido. Tienen que ponerle Y, de yes, ¿ok? Van a tener mucho cuidado ahí. Ahora sí. Ok, entonces, esto es simple, ¿no? Les estoy enseñando esto por si acaso, ¿no? Si tuvieran alguna duda acerca de esto o la lógica de cómo se resuelve, creo que vi uno de sus ejercicios de acá, ¿no? Bueno, si este viene por vectores, como les digo, es el mismo procedimiento, ¿ok? O incluso solamente les dice, ¿no? Mostrar el número mayor, ni siquiera les dice que muestren todo esto, entonces va a ser mucho más sencillo como tal. Si ven alguna duda, me la hacen saber nomás, ¿ya? Para que se los pueda resolver ese momento. En el ejercicio 3, como tal, es uno con factorial. ¿Ok? Lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, miren, combinaciones con repeticiones. Bueno, tal vez si están en álgebra, bueno, todavía no han debido entrar mucho a lo que es, si se podría decir, esta parte, porque es combinatoria, tal vez no han entrado todavía, pero bueno, tal vez si alguno lo sabe, ya lo ha debido ver. En un momento. Por aquí había una formulita muy interesante. Por ejemplo, aquí está. Combinatorias sin repeticiones. ¿Cómo se encuentran las combinatorias? Prácticamente, voy a borrar esto. Las combinatorias como tal es, vamos a ver, voy a hacer cuadraditos acá. Aquí está. Ahora sí. Como tal, imagínense esto. Tengo, por ejemplo, 6 cuadraditos, ¿ok? Quisiera formar grupos de 2 con estos cuadraditos. Las posibilidades son, primeramente, unir estos dos y unir estos dos, ¿no? Serían 3 posibilidades. Pero también podría unir este con este, o este con este, o este con este, o este con este, ¿no es cierto? Al tener estas posibilidades, ya se van sumando, ¿no es cierto? Aquí ya tendríamos 3, aquí 5, 8, pero además, otra posibilidad también podría ser, por ejemplo, si estamos uniendo únicamente este con este podría ir con este con este con este y todo así, ¿no? Entonces prácticamente podríamos hacer una combinación uno con uno, uno con uno, uno con uno, uno con uno, uno con uno. Este también podría catalogarse con este, con este, con este, con este, con este con este, o sea, una manga de posibilidades, ¿no? Pero cuando te dice prácticamente acá 100 repeticiones, en este caso, es que si bien tú puedes, digamos, tener un grupo, por ejemplo, de estos dos, o tal vez este con este nada más, y este obviamente va a tener que estar con este, y este con este, o tal vez este con este de acá, ¿no? Lo que se está diciendo sin repetición es que no puedes tener este con este mismo. O sea, tener, por ejemplo, si este se catalogaba uno,
2, 3, 4, 5, 6, no puedes tener un grupo de 1 y 1. Entonces tiene que ser 1 o 2, 1 o 3. Bueno, este 2 me ha salido mal. 1 o 4. Y así va. Ok, y así se va, digamos, desgastando las posibilidades. En sí, si tenemos, por ejemplo, si buscamos aquí calculadora de combinaciones sin repetición, nos va a salir, ¿no? Eso ahí en todo lado. Como les decía, si yo quiero, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este no es, este no es. Estos son permutaciones. Es esto. Tomados de n. Como tal, si yo le digo aquí 6 y le digo 2, calcular combinaciones, me dice 15. No, este es sin repeticiones. ¿Ok? Sin repeticiones. Si le pongo aquí 6 y 2, perdón, 2, me va a decir 21. Eso es ya con repeticiones, aunque creo que es 20, pero bueno, a ver, vamos a verlo ahorita. Eso es lo que le va a decir. Si ustedes cuentan, digamos, con sus manos, ahí sus 6 números, por ejemplo, si van a hacer, digamos, 1 con 1 con 1, van a ser 5, luego van a tener 4 opciones, luego 3, luego 2, luego 1. Si suman esos, les va a salir 15. Por ejemplo, si hacen, digamos, por ejemplo, si suman, por ejemplo, como les digo, si toman los dedos de sus manos y le ponen, ¿no? Así. Si ustedes toman primero como estos, ¿no? Tienen un dedito más, ¿no? Si tienen esos dedos más, van a tener aquí, por ejemplo, digamos, 5 posibilidades, ¿no es cierto? De hacer grupitos, porque esto va a ir 1, 2, 3, 4, 5. Posteriormente van a tener 4 posibilidades de hacer estos grupitos únicamente con estos, ¿no? Los que sobran, porque este ya está descartado porque ya puede estar con todos estos. Va a ir con todos los que sobra, luego con este con todos los que sobra, luego este con todos los que sobra y así va a sumar, ¿no? 5 más 4, 9, más 3, 12, más 2, 14, más 1, 15. Y así se suman las 15 posibilidades de combinaciones. ¿Sí? Eso tal vez lo aprendan después, no muy entro mucho en ese tema, pero como tal, esto se puede replicar en lo que es este código. ¿Ok? Las combinaciones. ¿Cómo se puede replicar? Prácticamente esta es la fórmula, ¿no? ¿Dónde está? Esta es la fórmula. ¿Cómo esta admiración como tal no es como que lo está gritando, ¿no? Simplemente es que le está diciendo que es un factorial. En este caso le podemos decir, ¿no? Combinación sin, vamos a poner combinación sin repetición. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos, digamos, llevar esta fórmula como tal a lo que es la terminal de Linux? Es fácil, por ejemplo. ¿Sabemos cómo se hace el factorial? Sí lo sabemos. Pero como tal, si yo quisiera hacer esto, primeramente tendría que hacer, ¿no? Por ejemplo, primero un R1, o bueno, tal vez un N1 en este caso. Vamos a primero hacer este pequeñito. Le podemos dar un cierto número, ¿no? En este caso 6, digamos. Luego tendríamos que hacer un for, en el cual tendríamos que ir, por ejemplo, de 1 hasta el mismo número, ¿no es cierto? Y así hacer que este número de acá, este N1, pues se multiplique por la cantidad de veces de I. Es que se va a ir iterando, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la cuestión? Que aquí, abajo, vamos a tener que hacer igual un X1, vamos a tener que hacer el mismo procedimiento, por ejemplo. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que hacer igual otro for con la misma operación a esta. ¿Por qué? Porque igualmente es un factorial, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo acá, vamos a tener que hacer acá. Luego de terminar, vamos a tener que n menos x, restarlo, sacar un resultado y volver a hacer lo mismo de esto. Pero estamos haciendo el mismo procedimiento innecesariamente. ¿Por qué? Porque tenemos lo que son llamadas las funciones, ¿no? Y eso nos ayuda bastante. Uno, tenemos que leer n y r, no, perdón, n y x, que son estos dos, ¿no? Y como tal, tenemos que tener ¿dónde estamos? Un N1. Un N1 en el cual vamos a tener, ¿no? Eh, Primero, vamos a tener esta parte en la cual podemos decirle, ¿no? Quiero que me calcule el factorial, por ejemplo. ¿De qué?
de n, ¿no es cierto? Ya tendríamos este primer término. Luego, ¿qué es lo que necesitamos? Un n2, o bueno, un x1, el cual va a representar este x, el cual le voy a tener que decir que me calcule el factorial de x, ¿no es cierto? Entonces ya tendría este término más. Me faltaría, una vez más, un r de respuesta, tal vez, en el cual tengamos un n menos x, y posteriormente un R1 tal vez, en el cual le diga que me encuentre el factorial, el factorial de este R que hemos encontrado, ¿no es cierto? Ya teniendo todo eso, lo único que tengo que hacer es que, primero, hay opciones para hacer, digamos, estas operaciones, pero a veces salen mal. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces hay operaciones largas, por ejemplo, como, no sé, como esta tal vez no se ve muy bien, pero es larga, digamos. Entonces tratan de ponerlo, por ejemplo, si hay un divisor y un dividendo, entonces lo que hacen es poner, por ejemplo, en el primer dividendo le voy a poner todo lo que tiene. Luego en el primer divisor le voy a poner todo lo que tiene. Luego en otro lo voy a dividir, por ejemplo. Podría ser esto división y división, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces aquí errores o se producen bastantes cosas, o incluso en una sola respuesta lo pueden poner todo. Lo ponen aquí todo lo que conlleva y luego todo dividir. Entonces ahí es donde se produce un error. Lo que siempre les aconsejo es, por ejemplo, que lo hagan de poco en poco, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tenemos aquí una multiplicación, tal vez tener una multiplicación separada y recién hacer la división, ¿ok? En este caso, por ejemplo, puedo poner una m de multiplicación y podría tener, ¿no? El resultado de x, que sería x1, por el resultado de r1, que sería esta parte, ¿no? De aquí abajo. Y ya para el final podría poner una d, en el cual tendría el resultado de n1 dividido entre el resultado de m, ¿no es cierto? Y este ya sería mi resultado. Eso es como vamos a trabajar, digamos. O bueno, es como más o menos se lo aplica, digamos, estas fórmulas. Primero teniendo una idea y luego aplicándola. Lo que necesitamos aquí, si bien ya tenemos la carcasa de cómo lo vamos a utilizar, lo que necesitamos es la función en sí, ¿no? Entonces, las funciones, ponemos un function, como en Python le ponen un def, ¿no es cierto? Def, el nombre, en este caso, lo vimos, está bien, de factorial, le vamos a poner un paréntesis, y sus llavecitas, ¿no? Que lo vamos a manejar de esta manera. Entonces, al tener esto, como les había dicho, lo único que tenemos que hacer, perdón, es un for, en el cual vamos a tener, ¿no? Y es igual a 1 entre, ahorita vamos a ver esto, ya lo vamos a poner una x de incógnita. Y como tal, y más, ¿no? Como siempre, tiene que ir iterándose. Ok, como les decía, al anterior hemos utilizado, ¿no? Los corchetes que igualmente funcionaban, aquí podemos utilizar el do para que vean que igualmente funciona, que no hay ningún problema. Y le ponemos let, que habíamos dicho que, por ejemplo, tiene que irse multiplicando la cantidad de veces que es el número. En este caso le tenemos que poner así, ¿no? Que f, en este caso 1, que no puede ser 0, obviamente, porque si se multiplica, obviamente siempre va a llegar a ser 0, 0, 0, 0, y eso siempre puede ser un problema. Entonces, hasta aquí f se va a ir multiplicando, se va a tener un valor cada vez actualizándose, multiplicándose por ahí. Y como tal, aquí tendremos que tener, ¿no? Un eco, le vamos a poner un f, ¿okay? Para que nos muestre cuál es el resultado en sí del factorial. Entonces, ya lo teníamos, ¿no? Este sería el factorial, pero nos falta algo acá. Como tal, nos va a mandar un parámetro acá, el cual va a ser n o x, o incluso la suma de, digo, la restante n menos x. Si bien aquí no podemos tener, por ejemplo, no sé, un int x, por ejemplo, tal vez simplemente un x, ¿no? Como parámetro, en Linux como tal ya lo toma como si estuviera ahí, ¿no? Como si ya estuviera el parámetro esperando. Como tal, si le vas a mandar solamente un parámetro, le pones aquí 1. Y esto va a representar al primer parámetro que llegue. Si le pusieras 2, va a representar al segundo parámetro y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces,
aquí le estamos mandando la n, y como tal nos tendría que, o sea, cuando digamos, por ejemplo, este n, que estábamos haciendo con el tema del 6, ¿no es cierto? Si tenemos este tema del 6, lo que va a hacer simplemente es que va a venir acá, este 6, si bien no aquí, no hay nada que lo reciba, como les digo, la terminal es como ya lo está esperando, sin que hubiera alguien que lo reciba, ya está ahí, por ejemplo. Se va a poner aquí el 6 y lo va a tomar como el primer parámetro que llega. Ok, entonces, lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mandarlo. ¿Cómo se manda prácticamente? Por ejemplo, el N1 lo vamos a mandar y le vamos a decir, ¿no? El factorial de N. Y como tal, esto lo va a representar, lo va a modificar y le va a decir, ya sé de qué me estás hablando, es de la función, entonces lo va a mandar y me va a retornar el valor como tal acá, en N1, del valor de este. ¿Okay? Entonces, vamos a verlo un ratito y a ver, poner aquí un fact, le vamos a poner aquí un X. Luego de haber hecho eso, lo único que nos queda es un poquito más de ver, ¿no? Primeramente tenemos que sacar la resta entre n menos n y lo vamos a hacer con la calculadora BC. Bueno, tienen que ser números enteros, ¿no? Entonces, como tal, podemos utilizar también lo que es la simple calculadora, ¿no? No hay necesidad de hacerlo como tal, aunque hay una división, ¿no? Lo mejor sería, digamos, utilizar la calculadora BC. Eso siempre tiene que tener en cuenta. Como ya les había dicho en la anterior clase, a veces se producen errores cuando le mandas otro tipo de datos, de un float a un entero, entonces ahí ya se produce un verdadero error. Entonces aquí podemos ponerle un X2 o tal vez un R. R hemos dicho, ¿no? R1 va a ser igual, ya hemos visto cómo se hacen las operaciones como tal. Va a ser echo. No le vamos a poner un scale, simplemente le vamos a decir que nos muestre nada más. Y como tal, bueno, aquí siempre nos va a salir, si está bien, digamos, los parámetros, siempre nos va a salir que está como tal el número entero, ¿ok? No nos va a salir jamás un número parcial, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Pero igual, lo vamos a poner así con la calculadora ABC. N menos X1. Acá, ya está acá. Entonces ya lo pusimos, R1 es igual a eco. Y la operación, aquí nos falta, ¿no? Perfecto. Entonces eso es lo que va a hacer prácticamente acá. Entonces ya tenemos la resta como tal de todo esto. Aquí nos va a salir un error, perdón. Hay un... Eso. Tenemos un pequeño error y ya está. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente tener un R2 en el cual lo vamos a hacer lo mismo que acá. Lo vamos a mandar a que factorial lo trate como tal, ¿no? Entonces aquí lo ponemos un eco, como si fuera la calculadora ABC, igualmente funciona, ¿es cierto? Y le podemos poner, ¿no? Aquí fact. Y estamos mandando el valor de R1. Entonces acá BC. Aquí, ¿qué está mal? ¿Qué está mal? Un momento, no debería salir así. Ah, y una comilla de más, ¿no? No, un momento, esto, perdón. Esto acá, ahora sí. Entonces, fact lo va a calcular. Prácticamente ya tenemos casi todo el esqueleto, ¿no? Primero tenemos este N1 que va a calcular el factorial de acá. Este X que va a calcular el factorial de acá. Ya tenemos la resta. Y como tal, de la resta vamos a sacar el factorial. Lo único que nos queda, como les decía, es prácticamente multiplicarlo, si se podría decir, y luego dividirlo, ¿no? Vamos a poner un EV de multiplicación y vamos a poner un eco. Un eco en el cual va a tener que sumar, disculpen, va a tener que multiplicar estos valores que hemos encontrado, ¿no? Primeramente el valor de X1, disculpen aquí, no, está bien, X1 por lo que sacamos en R2, calculadora BC, ¿no? Entonces ya lo tenemos prácticamente este X1
multiplicado por esto. Lo único que nos faltaría es la división, ¿no? Para ya concluir como tal. Vamos a poner un eco y le vamos a poner aquí un porcentaje de, digo, un signo del dólar, N1 dividido entre M. Y el resultado de la multiplicación que sacamos, ¿no? Calculador de ABC. Y ya lo tendríamos, ¿no? Le diría eco es igual a D. Entonces, veamos si funciona, ¿no? A ver si funciona. Uy, me equivoco, bueno, disculpar. Llegué como siempre, voy a tener mucho cuidado en eso. Vamos a ver si funciona. Bash, le voy a poner como les había mostrado, ¿no? 6 y 2. Y me sale aquí un error, ¿no? A ver, .9 va a tener dividido entre 0. Ahí hay una división entre 0, dice. ¿Dónde está la división entre 0? N1. A ver. Bueno, aquí me faltaba un igual, porque me das cuenta. Está bien. Bien acá, también está bien acá. Esto igualmente está bien. N1 menos... Ah, aquí, no, también está bien. Qué extraño. N1 menos X1, que está bien. Ah, no, aquí van a disculpar. Como tal, esta partecita de acá está trayendo lo que es el factorial ya hecho, ¿no? Y aquí solamente son, por ejemplo, los valores únicos. Ok, necesitamos estos valores, no los convertidos ya con su factorial más. Entonces vamos a ver. 6, 2. Y como tal, me sale 15, ¿no? Es que está bien. Como ya lo hemos visto acá, nos sale 15. Vamos a probar con otro. Vamos a probar con 8 y 3. Calcular combinaciones. Nos dice 56. A ver, vamos a hacer la prueba. La que dije, 8 y 3. 8 y 3. 56. Entonces lo está haciendo bien, ¿no? Aquí ya tenemos controlar y nos dice 56. Está perfecto. Entonces, más que todo así se manejan, digamos, las operaciones que se tuvieran, digamos, de ese tipo. Como les digo, una recomendación es que no hagan esto, ¿no? O sea, no pongan todo, por ejemplo, N1 o tal vez hasta el factorial, ¿no? Ya le quieren aquí poner, por ejemplo, factorial, y le ponen aquí de N dividido entre el factorial, por ejemplo. En este caso, faltaría, ¿no? En todo esto, X, luego por, aquí el factorial. Esto no traten de hacerlo porque siempre se producen errores, ¿ok? A veces te falla algo o a veces simplemente no te deja y ahí es un problema, ¿ok? Eso como recomendación. ¿Tendrán alguna duda hasta aquí? Si alguien tuviera alguna duda antes de... Nada, voy a pasar al tema de vectores con un ejercicio no bastante simple en realidad. Entonces, si tuvieran alguna duda, me la hacen saber. ¿Por qué no? Ya, entonces voy a continuar. Como les decía, lo de vectores es bastante... bueno, no creo que haya avanzado todavía vectores en lo que es 111, pero es simple. Es algo parecido aquí, pero no lo vamos a hacer así. Como tal, los vectores son así. Tenemos un montón de casillitas. Bueno, una casilla grande que engloba. Ese va a ser nuestro vector. Y tiene casillas acá. ¿Ok? En este caso, vamos a ver cuántos nos entran. 5, 6 y 7. Ya está bien. Entonces va a ser un vector, el cual va a ser de tamaño X. De tamaño 7, en este caso. ¿Ok? Si bien nosotros podemos dar el tamaño, en este caso, donde nos da... bueno, el tamaño nos ha dicho prácticamente que solo quedan 7, ¿no? Pero como tal puede tener n tamaño, ¿ok? Puede ser un vector de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 8, de 20, de 100, prácticamente, ¿ok? Entonces, estos vectores
como tal son como casillitas, como les decía, ¿no? Por ejemplo, el número que hemos analizado era un simple número, ¿no? Era, como habíamos visto, ¿no? 8, 4, 2, 3, lo hemos partido, ¿no? Uno por uno lo hemos partido y lo hemos igual visto qué se podría hacer con esto. Pero como tal, si bien esta parte, digamos, lo hemos hecho de esa manera, en esto ya están separados. Aquí puedes tener, por ejemplo, no sé, 2, un 4, un 6, un 7, un 5, un 1, otro 1 tal vez, no sé. Entonces, cada casillita tiene un cierto valor y como tal, cada casilla tiene una manera de ingresar a cada una de esas. ¿Ok? A lo que me refiero es que prácticamente los vectores, si se podría decir, se refieren a un mismo tipo de concepto. Por ejemplo, si tenemos uno de números, va a ser un vector de números, nada más, ¿no? Si tenemos uno de letras, por ejemplo, tal vez, no sé, una banana, frutas, ¿no? Una banana, una naranja, una sandía, ¿no? También podría ingresar acá, cada uno en su casilla, ¿no? Entonces, estos vectores como tal nos sirven más que todo como una pequeña lista, digamos. Podemos tener un montón de listitas en las cuales podemos tener ese tipo de valores. En este caso podría ser, no sé, eh, a ver, se me ocurre una idea de vector, tal vez aplicado, ¿no? En estos tiempos. Bueno, no se me ocurre nada, tal vez un lapicero, ¿no? En este caso, tal vez en cada compartimento, cuántos lápices tiene. En este caso, este tiene 2, 4, 6, 7, 5, 1. Imagínense si yo te pido cuántos lápices tiene el casillero 4, por ejemplo. Entonces tendrías que ir, ¿cómo tendrías que prácticamente ir avanzando? Si bien la lógica nos dice que este debería ser el 1, el 2, el 3, el 4, entonces tú dirías, bueno, el 4 tiene 7 lapiceros, ¿no es cierto? Pero como tal, no es así dentro de lo que es programación, porque en programación se lleva como tal desde 0. Esta casilla como tal representa 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si bien dijimos que este vector era de tamaño 7, dentro de lo que es programación está mal. ¿Por qué? Porque en realidad está yendo desde 0. ¿Ok? Ese es el índice. ¿Okay? ¿Qué casilla está apuntando en realidad? ¿Ok? Por ejemplo, si yo te digo cuántos lápices tiene el vector o la casilla, por ejemplo, 8, está aquí, tú no puedes ingresar, ¿no? Porque no existe como tal, no existe esa casilla 8 como tal del vector que estamos utilizando. Entonces, lo único que te va a salir es que o bien hay un error, o bien que en realidad no existe esa casilla, o bien que en realidad te salió un error de magnitud porque no existe ese tamaño de casilla dentro de lo que es el vector. De todas maneras, no te va a salir, ¿no? Porque no existe. Entonces, prácticamente los vectores son como casillitas en las cuales se manejan por índices, ¿no? En este caso, estos son los índices. No puedes cambiar los índices. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si tú, digamos, está con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Tú no puedes decirle que este 6 ahora sea esta partecita y este 1 venga acá. No. Los índices son inmutables. Siempre va a estar ahí y siempre va a ser en la posición donde están. Si bien no puede tener un valor, un índice, que está bien. No tiene un valor, no tiene nada, pero el índice donde no hay un valor o no tiene nada es el 1. ¿Ok? Y eso se va a mantener, eso no puedes cambiarlo. Lo único que puedes cambiar como tal es el valor de estos, ¿ok? De cada uno. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, multiplicarlos por 2 a todos estos, tendría que ir casilla por casilla preguntando, ¿qué número es? 2, ya por 2, 4. ¿Qué casilla es? No tiene, entonces no se multiplica y sigue sin estar nada, ¿no? O en el caso de que tenga 0, 0 por 0, 0. Le pregunto a la otra casillita, 6. Por 2, 2. Entonces, lo único que puede cambiar son los valores de acá, pero no los índices. ¿Ok? Eso como dato. Y a ver, entonces vamos a hacerlo. Este sería el ejercicio 4, ¿no? Ahora, ¿cómo se declaran los vectores dentro de lo que es Linux? La declaración puede ser de una manera, de 2 y de 3.
¿Ok? Primeramente se declara un valor vector como tal, como si fuera, por ejemplo, bueno, en Python no lo manejan, ¿no? Como tal, no sé si les enseñan, pero por ejemplo, un int a es un entero, ¿no? Y en Python le pones un a y ya te lo reconoce como tal, como una variable. En este, igualmente, pero tienes que darle como tal. También se podría, digamos, a ver, vamos a ver primero. Hay una manera de declarar un valor. Disculpen, declarar. Eso es como que declarar. Le ponemos un, por ejemplo, a vect. Este menos a vect le estamos diciendo que me está declarando un vector como tal y tendríamos que ver. ¿Ok? O sea, estamos declarando que existe el vector de nombre vect. ¿Ok? O bueno, sí, vamos a poner ahí. También podríamos declarar diciendo que vector, o sea, o vect, por ejemplo, bueno, vect2, por ejemplo, para darle un nombre diferente, y podemos decirle, por ejemplo, banana, como decía, ¿no? De por sí, sin que se necesite declarar, este ya ha generado un vector en el cual tiene en la posición 0 el término banana. Hay otra manera también que sería vect3, por ejemplo, que es igual, por ejemplo, podemos poner, primero, podemos poner banana, le podemos poner así, podemos poner aquí sandía, y podemos poner naranja. ¿Okay? Entonces, estas son las tres maneras de invocar como tal un vector. ¿Okay? Primero declarando el vector y diciéndole que existe, pero sin darle términos todavía, porque luego le voy a dar yo, luego. ¿Okay? Estoy diciendo existe como tal, ¿ok? Como cuando en Python igual les preguntan, ¿no? Cuando sumas A y B, o bueno, A más 5, por ejemplo, y te dice dónde está el A, ¿no es cierto? ¿Dónde está declarado? ¿Dónde está? ¿Dónde lo has instanciado? Todo eso. Entonces, ¿dónde está esta parte? Lo mismo aquí le estamos diciendo, simplemente estamos declarando, pero aún no lo estamos haciendo. Aquí, como tal, es como si no lo estuviéramos declarando, pero ya le hemos dicho que existe, y de por sí el sistema lo entiende y se crea su propio declare a vec2 y ya lo crea. Esta vez, pero con un término en el índice 0, el cual es banana. Este es lo mismo, no tiene un declare vec, pero el sistema se lo crea automáticamente, pero esta vez también tiene como dato en el índice 0, banana, en el índice 1, sandía, y en el índice naranja, en el índice 3, perdón, naranja. ¿Okay? Así es la manera de utilizarlo. Como tal, vamos a hacer uso de declare vec. Y como tal, vamos a empezar, por ejemplo, hay unas maneras de manejarlo también. Una es invocarlo así. Por ejemplo, vect, la posición o el índice donde está, que sí. Ok, así se maneja también. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Quiero saber cuántos lápices, si este es representado, por ejemplo, un lapicero, puede tranquilamente representar un vector nada más de números y decirle cuál es el valor de la casilla 5, por ejemplo. Disculpe, en este caso, que sería este, ¿no? La casilla 5, pues le dice, ¿no? Es de, bueno, no entiendo mi letra, creo que es un 2, entonces le va a decir 2, ¿no es cierto? En la casilla 5. Este índice como tal, este i, va a representar eso. Lo único que tengo que hacer es simplemente cambiarlo. Este como tal me va a traer el valor de 2, que también puedo ponerlo en otra variable, ¿no? Por ejemplo, a igual a vector en la posición 5, que va a ser 2, y me lo trae, y ahora a va a valer 2, lo mismo. Otra manera también es, disculpen, acá, por ejemplo, puedo poner un b, le puedo poner igual un vector, no sé, un vector en el cual yo le pongo un arroba, que le diga de qué posición a qué posición me va a mostrar. ¿Sí? Esta partecita es un poco, bueno, no complicada, pero es así. Me está diciendo prácticamente a este vector que le muestre desde la posición 3 hasta la posición 7. En este caso, no lo vamos a utilizar así, lo vamos a poner 2 y 5. Ya, entonces le va a decir, mostrame desde la posición 2 hasta la posición 5. Entonces le va a mostrar como tal únicamente esta parte, ¿no? Esta de acá.
estos 4 valores se lo va a mostrar. ¿Ok? Y así es como prácticamente se lo puede invocar, digamos, al valor del vector. Ahora vamos a hacer una pruebita. Denme un ratito, voy a ponerlo. Sí, está bien, nos quedaremos con vector. Un B le ponemos. Bueno, bueno, se entiende que este vect representa el nombre como tal de lo que es el vector. ¿Okay? Si yo le pongo, por ejemplo, he visto, ¿dónde estaba? He visto acá que decía, ¿no? Insertar por teclado los valores enteros de cada casilla. Entonces, yo le voy a decir aquí, por ejemplo, un for, el cual sea de i 0, porque es índice 0, o sea, desde la posición 0 hasta i menor que n. Pero ahorita vamos a ver de dónde vamos a sacar n, porque siempre es por teclado, ¿no? Y más. Ya, entonces lo voy a poner acá, ¿no? Read. ¿Dónde está? Ingrese. Ingrese cuántos valores tendrá su vector. Se entienda, ¿no? En este caso lo voy a poner en N. Como les decía, no siempre tiene que ser un 7, ¿no? Un valor 6, valor 7, como les digo, puede ser un valor infinito, no valor infinito, pero bueno, podría ser, ¿no? Pero podría ser, digamos, no sé, 6, 7, como les digo, 10, 20, 130, lo que sea. Entonces ya tenemos el valor de n, el cual nosotros se lo vamos a dar, ¿no? En este caso, nosotros le vamos a dar cuántos valores va a tener. Okay. Entonces en este caso vamos a poner un read y le voy a poner ingrese el valor del vector, del vect, en la posición, o bueno, en el índice, ya que lo estamos manejando con índice, en el índice y, en el índice y. Como tal, aquí ya tengo que, como tal, tener un A. ¿A qué me refiero con A? Al valor que vamos a tener, ¿ok? Aquí voy a leer el A y luego le voy a asignar a vector ese valor. ¿Cómo le asigno a vector? Le voy a poner acá un B, que va a ser igual al vect, le voy a decir significado de dólar, llaves, y como ya lo hemos visto, ¿no? El nombre del vector, entre corchetes, le ponemos A. ¿Dónde está A? ¿Qué pasa si no le ponemos el valor de arroba y le decimos y? Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Primero quiero que salga bien, luego vamos a ver. Bueno, aquí le voy a poner un eco, le voy a poner el valor representado no el valor, le pondremos al vector, simplemente, ¿no? El vector será representado por y aquí tendremos que tener otro for, ¿no? En el cual sería lo mismo, esta vez menos n y aquí ya mostraríamos, ¿no? El eco menos n y ahora sí vamos a mostrar el vector como tal. Tenemos sus llavecitas, le ponemos vect, porque así lo hemos llevado al vector. Le vamos a poner, aquí sí, le vamos a poner, por ejemplo, un i. Y le ponemos acá, ¿no? Le voy a poner aquí unas comitas para que se entienda acá. A ver, vamos a ver cómo está saliendo esta parte, ¿ok? Primeramente, voy a poner un bash, le voy a poner ingrese 4. Voy a cambiar este tamaño. Ahora sí, ingrese cuántos valores tendrá su vector. Yo le voy a poner 3, por ejemplo. Me dice ingresa el valor del vector en el índice 0, como ya lo hemos visto, ¿no? En esta primera posición del vector, le voy a decir 8, luego 4, y luego un 23. ¿Okay? Entonces me dice acá, ¿no? El vector será representado por 8, 4 y 23. Entonces está bien, ¿no? Nos está leyendo, nos está poniendo. Pero ahora vamos a ver. Okay. Ahora vamos a ver esta partecita que les decía, ¿no? Aquí voy a poner un eco porque me molesta un poquito. Y también quiero poner otro eco en el cual
va a ser, por ejemplo, esto, miren, para hacer la prueba simplemente, ¿ok? Para que vean. Vamos a poner acá. Bash 3, 6, 8, 34. ¿Qué podemos ver acá? Si bien el vector está representado por, aquí hemos puesto, ¿no? 6, 4, 8, como yo lo he mostrado, este vector con el arroba, con o sea, un único término, nos va a mostrar también el vector, por más de que sea más grande. Por ejemplo, no siempre tiene que ser de 3, ¿no? Puede ser 7. Yo le puedo poner un 2, 8, 4, 14, 23, 98, 5. Ahí está. Entonces, este valor de 7 como tal tiene 7 valores, ¿no es cierto? Pero solamente tiene índice 6. Es como que un número menor al tamaño que le hemos dado. ¿Por qué? Porque también engloba lo que es el 0. Aquí está lo que hemos puesto nosotros, que es, ¿no? El vector en el índice i con su comita, ¿no? Pero como les decía, este vector con arroba también nos muestra todo el vector separado, ¿no? Es como que la representación es, bueno, es una manera también de ponerlo, ¿no? Esta parte de aquí. Pero ¿por qué ponemos esto acá? Si bien solamente nos muestra como tal todo el vector sin necesidad de hacer un for, ¿no? Que podemos ponerlo aquí tranquilamente, ¿no? Pero lo estamos poniendo. Pero les mostré como dato, ¿no? Si yo pongo aquí, miren, voy a poner un i, lo voy a guardar, lo voy a poner acá, lo voy a poner un 5, por ejemplo, 5, 8, 5, 3, 8, 12, 7. Lo que está haciendo acá, como podrán ver, me está agarrando este único valor y lo está poniendo al 0, como si fuera, ¿no? Prácticamente está yendo de 0. Yo he ingresado, por ejemplo, 7. Va a repetirse 7 veces. Va a venir acá. Yo le he puesto, creo que 5, ¿no? En la posición 0, pues debería estar el 5. Luego vuelve. Va a decir 1. En la posición 1 debería estar, no sé, creo que he puesto 48, 23, ¿no es cierto? Pero como han visto, si yo le pongo aquí un i para llenar este vector, no me va a funcionar, ¿no es cierto? No va a estar para nada aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que prácticamente esta partecita no lo está reconociendo. Sí o sí necesita estar con este arroba para representar todo lo que es el vector. Ok, por más de que digamos se le ponga en un i1, tiene que estar así. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Como les decía, podemos tal vez operar con cada uno de estos valores, ¿no? En este caso, podríamos contar cuántos valores pares tiene. Miren, vamos a ver. Como tal, los pares sabemos bien cómo se los puede identificar. Necesitamos nuestro for. Entonces, un 1, un i menos n, i más. Vamos a poner aquí y ya está, ¿no? Ahora, ¿cómo lo identificamos? Es bien fácil, ¿no? Aquí, bueno, podemos utilizar también, ¿no? Lo que es los paréntesis, no siempre los corchetes y, como siempre, utilizamos porcentaje, digo, el signo del dólar, el nombre del vector, vect. Y aquí, cuando lo operamos, sí podemos utilizar el i. Y porcentaje 2 es igual a 0. O sea que si i, bueno, perdón, si vector en la posición i, en este caso, porcentaje 2, o sea, si es divisible entre 2 es igual a 0, si es verdad es porque es un par. Si no es verdad es porque no es, ¿no? Entonces aquí podríamos tener nuestro contador, porque solo estamos contando, no vamos a sumar nada. Solo queremos saber cuántos pares tenemos en nuestro vector. Tenemos un C, el cual ya lo hemos aquí inicializado con 0, ¿no? Igual a C más 1, y ahí termina, ¿no? Entonces aquí podemos poner eco. El vector tiene en total C números pares. A ver, vamos a probar. Voy a ponerle bash. Voy a poner un 8. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, 2, 5, 9, 3, 4, 16, 2. Ya. Entonces, como tal, tengo aquí
8 valores, ¿no? Los cuales son 2, 5, 9, 23, 24, 16, 2, 7. Bueno, me los ha llenado bien, me los está mostrando bien. En la operación, como tal, tenemos que encontrar cuántos números pares hay y me dice que hay en total 4. Aquí el 2, 1, 1, 2, 3 y 4. Entonces, está bien, ¿no? Y prácticamente así está más cómo se opera, digamos, con este tipo de problemáticas de vectores, pero es bastante sencillo en realidad en la práctica, porque como les digo, lo único que tendría aquí de diferente es que este arroba para llenarlo, ¿no? Si no me equivoco, aquí decía para llenarlo. Insertar valores particulares enteros, sí. En cada casilla y mostrar cuál es el mayor. Entonces, fácil, ¿no? Aquí solo tendría que cambiar acá. Ya hemos visto cómo se saca el mayor y lo pueden hacer. Lo otro, igual es un poco más de lógica. Ahí tendrían que ver cómo va la posición, ¿no? Dice, insertar por teclado los valores enteros de cada casilla y rotar los números pares hacia la izquierda. Entonces, este 8 se va hacia acá. Entonces, esta parte es bueno, no es tan sencillo, ¿no? Pero se puede hacer. Simplemente tendrían que tener un valor auxiliar en realidad. Eso es lo único. Un valor auxiliar en el cual, si bien va a entrar por acá, o bien va a entrar por acá, lo que les aconsejaría para este ejercicio de acá es que no lo hagan de esta manera, sino que lo hagan así. Desde n, ¿a dónde estamos? Aquí me lo comí esta parte, ¿no? Desde acá, por ejemplo, que i no empiece en 0, sino es en n. Que i sea mayor a 0. Y menos menos. ¿Para qué? Para que, a ver, espera un ratito, es de izquierda hacia la izquierda. Sí, por ejemplo, voy a empezar, por ejemplo, de este 2, va a ir por este 6, 1, 12, 5, 3, 8, 12. Perdón, 24. Y va a ir restando. No sé si me entiende. Voy a empezar por el último, que sería el valor de n, por ejemplo, 8, y va a venir al valor de 8, en el cual tal vez tengan un error acá. Como le estamos dando 1, tiene que ser menos 1, ¿no? Eso como dato. Va a tener que ir, digamos, en este caso, si es 8, en este caso en la posición 7, luego tiene que ir a la 6 porque está restando, luego el 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y va a ir así, así, y cuando capturen al primer par, lo ponen en su valor auxiliar, luego van al otro, le dicen si es par, entonces cambian ese valor y el valor auxiliar va a tener a este, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, tal vez les sirva, ¿no? Bueno, chicos, como tal, hasta aquí llegaríamos. No sé si tuvieran alguna pregunta acerca de todo lo que hemos avanzado. Que más que todo eran ejercicios, ¿no? Ah, sí. Y los vectores, aparte de guardar datos como números, ¿para qué más sirven? Bueno, más que todo los vectores, las rayas, más que todo te sirven, bueno, en la práctica, como tal, en proyectos, como tal, se lo utilizan como arrays, que te sirven para simplemente guardar datos. Por ejemplo, van a ver en 121 que más que utilizar arrays, o sea, más que utilizar vectores, van a utilizar matrices en las cuales estos ya no van a ser, digamos, de una filita y van a tener, por ejemplo, un valor, dos valores, tres valores, sino que ahora van a ser múltiples filas en las cuales van a tener cada uno su valor, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de ejercicios de matrices es ya más complicadito. Esto es como una introducción a todo lo que se va a llevar dentro de lo que es matrices. Matrices es lo que les va a ayudar en 121. Y prácticamente como tal, dentro de la programación, lo que es vectores es sumamente importante porque imagínate, ¿cómo podrías guardar datos de manera en la cual estén continuos? ¿A lo que me refiero? Por ejemplo, en esta casilla podrías guardar, no sé, números, aquí podrías guardar en otro vector, ¿no? Estos son vectores. En este ejemplo son diferentes, ¿ok? Como no estamos llevando matrices, también ya nos lleva tiempo. Entonces, si tuvieran cada uno un valor, podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, este de números, como tal, por ejemplo, uno, 2, 3, ¿no? Si tú quisieras guardar este tipo de valores, por ejemplo, para ejercicios, porque más que todo en esta parte de programación se lleva para ejercicios,
Luego ya se llevan un poco más complicados, que bueno, no vale la pena, digamos, tratar de explicarlos porque tal vez se confunden un poco. Más que todo, como les digo, se va a llevar como ejercicios, o sea, para guardar datos simplemente, pero imagínate, si tú quisieras guardar esto, lo que harías es lo que hemos hecho con descomposición, ¿no? Tendrías que tener 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y tendrías que guardarlo así. Y para utilizarlos tendrías que descomponerlos, ¿no? Pero imagínate que esta partecita del 8 no sea 8, sino era 68. ¿Ok? Entonces, no tienes un límite como tal el cual te diga, por ejemplo, eh, que este número como tal era de 2 dígitos y no solo de uno, ¿no es cierto? En cambio, en los vectores, aquí puedes tener un 1228 y aquí tranquilamente un 2, y aquí tal vez no tener nada, como les digo, ¿no? Y está bien, tranquilamente puedes utilizarlo, y como les digo, si hubiera un ejercicio, digamos, de tipo, para ejemplo, ¿no? Porque no se utiliza así, ¿no? O sea, en el casillero, por ejemplo, en el casillero 2 acá, ¿cuántos libros tiene Pepito, por ejemplo? Tal vez es el casillero de Pepito, entonces tranquilamente pueden ponerlo acá y les va a decir, no, aquí tiene 12, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podrían, digamos, hacer este tipo de ejercicios? ¿O cómo podrían saber cuántos libros tienen esta parte con, con los tipos de datos que tenemos hasta el momento aprendidos? Porque seguramente entonces han debido aprender los valores enteros, han debido aprender el valor float, el valor double, para cadenas el string, char, ¿no es cierto? Entonces, todos estos, si bien sirven, por ejemplo, este puede tener un solo número, ¿no? Este igual un solo número. Bueno, este puede tener infinidad de cuestiones, tanto de letras, de números, ¿no? Este tiene un valor ya limitado como tal. No puede ser, digamos, un valor infinito. Creo que no me acuerdo en realidad los valores hasta cuándo puede tener, pero cada uno va incrementando, ¿no es cierto? Su diámetro, pero como tal, ninguno de estos nos sirve para ejemplificar algo como lo que estamos haciendo en vectores. O se puede imaginar alguna forma. Es bien complicado, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras, los vectores, las matrices como tal, como han visto, ¿no? Esta es como esta cajita gigante, ayudan bastante en eh, ¿cómo se diría? En el almacenamiento de datos en sí, ¿ok? Para eso nos sirve, en realidad. Ok, en programación van a llevar bastante de esto. Como tal, les digo, ahorita deben estar tal vez en cadenas o algo parecido, tal vez en Python. Entonces, más que todo al final se lleva y van a ver harto de esto. Seguramente Soxy de 120, de 111, perdón, les va a explicar mucho mejor de lo que les he explicado yo ahorita, ya que en realidad no nos estamos entrando, ¿no? Como tal, al fondo de todo lo que es vectores. Porque como tal, la materia es simplemente tratar de enseñar un poco de lo que es comandos de Linux y también un poco de código de programación shell, ¿no? ¿Qué es esto? Ya la siguiente vamos a avanzar, que creo que HTML, entonces ya nos iríamos de eso. Ya no lo verían más a esta partecita. ¿Ok? ¿Está bien? Está bien, gracias, José. Está bien. ¿Habría alguna otra pregunta, muchachos? De los ejercicios, alguna duda que tuvieran. Ahora es el momento. No hay ninguna, ¿no? Ya, bueno, entonces como tal les voy a explicar una partecita más de esta parte de la práctica. Esta es la práctica de Linux. Como tal se está haciendo con, bueno, con las auxiliares, que es la auxiliar de mí y la auxiliar Saray, que son del paralelo del licenciado Pozo y de la licenciada Telles. Es la misma práctica para los tres paralelos como tal. Y como les decía aquí en las órdenes, si no me equivoco, perdón, si no me equivoco, aquí no, dice que en un PDF, para un poco más ordenado, para que lo pueda yo almacenar, les pediría por favor que respeten este formato de nombre. Y como tal, como siempre lo entregaban, ¿no? A la ley, que es solamente una captura de pantalla, digamos, de cómo lo han resuelto simplemente y eso, nada más, ¿ok? Son 9 en realidad, ¿no? 9 ejercicios en total y solo tienen que ser 6, ¿no? Si digamos les parece poco más fácil este y, no sé, este y luego este, por ejemplo, y luego todos los demás, por ejemplo, tranquilamente lo pueden hacer.
¿ok? Pero tienen que ser 6. Aquí dice que puede variar, porque en realidad hasta el 19, ¿no? Que es la siguiente semana, según también el desafío que les dio la LIC, que creo que se entrega el 17, ¿no? Que sería el viernes, entonces van a tener 2 días más. Voy a hablar con la LIC, tal vez les dé una semana más para esto, pero eso depende de ella, ¿ok? Yo, bueno, como ya se acaba el tema de lo que es Linux, entonces ya no estaríamos tanto ahí. Ah, me he olvidado pasarles, ¿no? Esto les voy a pasar ahorita. No, esto me he olvidado, la verdad, van a disculpar. Esto, ¿no? Son ejercicios resueltos, les había dicho el anterior que les iba a pasar, ahorita lo voy a subir, o bueno, lo subiré ahorita, para que vean, ¿no? Tal vez les ayude, tal vez ya lo sabían, pero pueden verlos, ¿no? Ejercicios resueltos. Tal vez les sirva, entonces lo pueden ver, ¿no? ¿Dónde he puesto? Aquí está. Esto lo pueden ver, como les digo, si les puedo ayudar, tal vez. Entonces ahí lo tiene. Seguramente ya les ha llegado. Son pequeños ejercicios, ¿no? Y series, una que otra cosita. Bueno, aquí hizo una sumatoria, o otra sumatoria compuesta en realidad. Y aquí un poco de descomposición, ¿no? Entonces, tal vez les ayude. Igualmente se los voy a subir estos ejercicios que tengo, que lo hemos resuelto ahorita. Que igualmente seguramente les va a servir estos de acá. La anterior igual se los he subido, si no me equivoco. Me voy a fijar. Ah, sí, aquí está, no. Clase 3. Aquí, clase 2 está, ¿no? Eso lo voy a cambiar. Igual se los he subido, están ahí las series que hemos hecho. Incluso la serie de los primos que hemos hecho, que es un poco complicadita, pero bueno, está ahí. Y bueno, eso sería todo, chicos. Si no hubiera ninguna pregunta, nos veríamos, creo que ya la siguiente, pero con HTML y CSS. No hay ninguna pregunta, ¿no? Esto ya para despedirnos. En cuanto a las prácticas que nos ha dejado la licenciada, son 2, ¿no? Porque ahora lo he visto y son 2 PDFs y los 2 tenemos que resolver, ¿no? Según lo que me dijo la LIC, sí, los 2 tienen que responder. Aquí está uno y aquí está otro. Bueno, he resuelto creo que uno, no les voy a decir de dónde, pero bueno, vean los códigos aquí. Igual el video lo voy a subir por si tienen dudas, pero igualmente les voy a pasar, ¿no? Y lo pueden ver. Lo que bonito de esos se resolvió en esta clase. Ya. Sí, pero sí, como les digo, la LIC me dijo que eran los 2, ambos de estos, y por eso como es un poco, es harto, ¿no? Y seguramente, no sé si esta o la siguiente, creo que ya tienen su examen de cálculo, no me acuerdo cuándo era. Entonces, le voy a tratar de pedir a la LIC que, bueno, si la práctica, la auxiliatura como tal, les puedo dar una semana más, ¿ok? Ya. Entonces, no habría ninguna pregunta, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Nada más? ¿De los ejercicios? ¿Nada? Nada, ¿no? Ya. Entonces, aquí terminaremos, muchachos. Nos veríamos la siguiente clase, como les digo, con HTML y CSS, creo, si no me equivoco, porque este tema creo que ya se dio por avanzado, entonces, si no fuera así, igualmente puedo traerles más ejercicios, ¿no? Más complicaditos. Ya. Entonces, nos vemos, chicos, se cuidan. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Hasta luego, Auxi. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Axel. Luego, sí, cuídese. Y igual ustedes. Nos vemos. Hasta luego.